estudiamos la estenosis, ¿no? Que es prácticamente la obstrucción al flujo de salida, ¿no? Una estrechez. Es una estrechez un estrechamiento en la válvula aórtica, ¿no? Que se puede producir de manera congénita, como por ejemplo en la válvula aórtica bicúspide, que tiene dos, en vez de tener tres velos, tiene solamente dos velos, o puede ser degenerativa, ¿no? Que poco a poco se va calcificando conforme la edad, o también puede ser secundaria a una fiebre reumática, ¿no? Una infección estreptocócica mal curada, con efectos autoinmunes y con destrucción de las válvulas cardíacas, ¿no? Y se va reduciendo significativamente el área de apertura de la válvula, ¿no? Esa es una estenosis aórtica, ¿no? La estenosis puede estar por encima de la válvula, en la válvula, o sea, ser una estenosis propiamente dicha, o puede ser una obstrucción subvalvular, ¿no? Cuando es una obstrucción de la subvalvular, ¿no? Por ejemplo, acá debajo de la válvula puede ser secundario, por ejemplo, a una cardiomiopatía hipertrófica. Ustedes también llevan clases de cardiomiopatías, ¿no? Hay cardiomiopatías restrictivas, hay cardiomiopatías dilatadas y también están las cardiomiopatías hipertróficas. Entonces, las cardiomiopatías hipertróficas podrían estar produciendo una estrechez a nivel subaórtico, o sea, por debajo del plano valvar aórtico, y producen una estrechez y un soplo sistólico, pero por una estenosis subvalvar, ¿no? O sea, por debajo de la válvula. Es la lesión más frecuente, predomina en varones, ¿no? En los jóvenes, como ustedes ya saben, la congénita y la causa reumática, y en los adultos, obviamente, la degenerativa. Bueno, pues según la morfología, saben que tenemos tres velos, tres comisuras. Pueden estar fusionadas diferentes tipos de comisuras, ¿no? Y formar diferentes formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pueden estar fusionadas, por ejemplo, la coronaria derecha con la coronaria izquierda, que es la variante más común. Acá en el tipo B está fusionado la coronaria derecha y la no coronariana. Y en el tipo C están fusionadas la izquierda y la no coronariana, ¿no? Entonces se dice que es tipo A, tipo B, tipo C, con sus respectivas incidencias. Esa es la válvula aórtica bicúspide. La fisiopatología, bueno, pues lo que va a pasar cuando baja el área valvular aórtica, lo que va a producir es en el momento de la sístole, va a producir una sobrecarga de presión sistólica en el ventrículo izquierdo, con aumento de estrés parietal, ¿no? Va a producir una hipertrofia concéntrica, ¿no? Que bueno, pues esto de momento va a normalizar el estrés de pared, y en ese momento todavía la contractilidad está preservada, o sea, lo que se denomina cambios adaptativos, ¿no? de la remodelación, ¿no? Un remodelado adaptativo, pero luego, al continuar la estenosis aórtica, ya empiezan a haber, fallan estos mecanismos adaptativos, ¿no? Y va a producirse, fallan los mecanismos compensatorios y van a empezar a haber aumento de la poscarga, ¿no? ¿Qué pasa si es que la poscarga está mantenida? El músculo cardíaco va a perder fuerza y progresivamente se va a dilatar y va a haber una disfunción sistólica y obviamente que también diastólica. Entonces el paciente progresivamente empieza a bajar su fracción de eyección, empieza a bajar empieza a haber disfunción diastólica, empieza a haber disfunción diastólica y alteraciones en la relajación, ¿no? Entonces falla, disfunción sistólica y clínica de falla cardíaca, y disfunción diastólica, como dice acá, ¿no? Entonces, todo producido por un estrechamiento de la válvula aórtica y que no se va a mejorar hasta que haya una dilatación de esta válvula aórtica, ¿no? Del área valvular aórtica, ¿no? El aumento de la presión telediastólica va a dilatar la aurícula izquierda. Puede haber un desbalance entre el aporte y la demanda, ¿no? Como el músculo
el músculo cardíaco se hipertrofia, entonces va a haber más demanda de sangre, pero no va a haber más aporte. Entonces, esa desbalance entre el aporte y la demanda de sangre nosotros lo conocemos como isquemia miocárdica. Si es que hay isquemia miocárdica, la fibra también puede estar más aturdida, más atontada y va a producir más disfunción sistólica, ¿no? En resumen, si no hacemos algo por esta válvula aórtica, el paciente va a entrar en una falla cardíaca sistólica, diastólica, bajo gasto cardíaco y bueno, pues este empeoramiento, ¿no?, de la clase funcional y todo. Aquí en la hipertrofia ventricular izquierda va a producir disfunción diastólica, dilatación de aurícula izquierda. Si hay dilatación de la aurícula izquierda, congestión pulmonar. Si la aurícula izquierda está dilatada, pueden haber taquiarritmias supraventriculares. Y si la congestión pulmonar es mayor, puede producir un estado que nosotros conocemos como el edema agudo de pulmón, la ortopnia. El paciente no tolera el ejercicio, se congestiona. Pero también la hipertrofia ventricular izquierda también puede producir lo que les decía, ¿no?, el desbalance entre el aporte y la demanda, es decir, isquemia. Si hay isquemia, áreas isquémicas, baja la fracción de eyección, hay disfunción sistólica, baja el gasto cardíaco y pueden haber arritmias ventriculares. Y obviamente que puede haber muerte súbita. Entonces, en el remodelado cardíaco no solamente todo es mecánico, sino también intervienen diversas sustancias, diversos cambios neurohormonales, ¿no? Aumenta la angiotensina 2, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la angiotensina 2, aumenta la aldosterona, aumenta las endotelinas, aumenta las citoquinas, y esto va a producir a nivel celular, va a producir cambios en la morfología, estructura y función de los miocitos, van a haber unos trastornos en los factores de transcripción, va a haber hipertrofia. Al haber hipertrofia va a haber isquemia, va a haber muerte. La hipertrofia lleva a más factores, más aumento de factores de crecimiento, secreción de más neurohormonas, las cuales también pueden producir alteraciones, más insuficiencia cardíaca y más arritmias, ¿no? O sea, no solamente son cambios en la insuficiencia cardíaca, son cambios mecánicos, sino también neurohumorales. El cuadro clínico, cuando el cuadro está avanzado, la tríada clásica de SIDA, ¿no? Síncope, el paciente se puede desmayar, puede tener disnea y puede tener angina, ¿no? Pueden haber palpitaciones por arritmias, puede haber edema agudo de pulmón por congestión pulmonar, la disnea es progresiva, se puede hacer de reposo, puede haber angina de pecho típica, lo que nos llevaría también a descartar la enfermedad arterial coronaria, ¿no? O sea, ver que si toda esa angina se debe por la estenosis aórtica o es por estenosis aórtica más enfermedad arterial coronaria. O sea, hay que pensar que también puede tener una cardiopatía isquémica. Y la muerte súbita también puede ser la forma de presentación de una enfermedad. ¿De qué murió? Le hacen una autopsia y ven que tenía una estenosis aórtica, ¿no? Que no le dio síntomas hasta que fue la primera vez, ¿no? Y la última. En el examen físico va a producir un pulso parvus et tardus, o sea, de pequeña amplitud y tardío, ¿no? Bueno, pues el soplo, ¿no?, que a ustedes tanto les gusta, ¿no? El soplo es un soplo sistólico, ¿no?, romboidal, en ascenso decrescendo, ¿no? Si la estenosis es intensa, puede haber un desplazamiento paradójico. Saben que normalmente el primer componente es aórtico y luego el pulmonar, pero acá el aórtico se está haciendo retrasado, ¿no? Muy retrasado cuando hay un cierre muy tardío, ¿no?, del ventrículo. O sea, primero cierra el ventrículo derecho, o sea, por eso la onda P, perdón, el cierre de la válvula pulmonar, y luego se produce el cierre tardío de la válvula aórtica, ¿no? Bueno, pero es un soplo sistólico romboidal, ¿no? Creciendo, decreciendo, los pulsos son tardíos, el soplo se irradia a carótidas, ¿no? Es otra de las características. Entonces, en la estenosis aórtica hay un gradiente de presión entre el ventrículo, ¿no?, y la aorta. Mientras más estenosis, es mayor el gradiente, o sea, la diferencia de presión que alcanza el ventrículo a diferencia de la aorta, ¿no? Yo les ponía les ponía el ejemplo, ¿no?, de empezar a soplar a través de un orificio que se va cerrando. Mientras más estrecho, nosotros hacemos más presión. Igualito funciona el ventrículo izquierdo, tiene que ser más
aumenta la poscarga y tiene que hacer más estrés de pared, ¿no? Perdón. Muy bien. En el EKG es característica la hipertrofia ventricular izquierda, el signo de Lewis, ¿no? Con sobrecarga en la cara lateral, ¿no? O sea, un segmento ST deprimido con onda T y finalizando en una onda T negativa, ¿no? Puede haber también no solamente sobrecarga sistólica, como es esta imagen B parece la del electrocardiograma, pero también puede haber una bloqueo de rama izquierda, cuando la hipertrofia es más avanzada. En el ecocardiograma podemos ver alteraciones anatómicas en la válvula aórtica, por ejemplo, acá está estrechada, está calcificada, o puede ser, por ejemplo, como en este caso, que es bicúspide, solamente se ven claramente 2 velos en vez de ver 3 velos, ¿no? Como en este caso, este es normal. El velo coronariano derecho, el velo no coronariano y el velo coronariano izquierdo. Bueno, pues ¿para qué nos sirve el ecocardiograma? Para hacer muchas cosas, para cuantificar el gradiente a través del Doppler, ¿no? Mientras más velocidad, más gradiente, y mientras más gradiente, más severidad, ¿no? Nos permite ver, cuantificar las dilataciones, las cavidades cardíacas, nos permite medir presiones intracavitarias, nos permite ver trastorno de movimiento en los ventrículos. Pasamos a la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es un defecto en el cierre de las válvulas. Genera un reflujo de la aorta hacia el ventrículo durante la diástole, ¿no? Puede ser secundaria a ambas de las válvulas, puede ser secundaria alteraciones de las valvas, de la raíz o de ambas. O sea, el defecto puede estar en el cierre de los velos o puede estar en una alteración en la raíz aórtica. Entonces, de manera aguda, una endocarditis que te destruya los velos aórticos, una disección de aorta, o sea, una separación entre la íntima de la aorta, ¿no? Y la capa media de la aorta, o sea, ustedes saben cómo es un vaso sanguíneo grande, tiene 3 capas, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. Entonces, la disección se produce entre una ruptura, una disección entre la capa íntima y la capa media, ¿no? Entonces también puede ser la disección, puede ser a nivel de muy cercana a la válvula aórtica, entonces va a producir también una insuficiencia aórtica. Las causas pueden ser traumáticas, podemos tener una insuficiencia aórtica traumática. Las causas crónicas están la fiebre reumática, la endocarditis crónica, la bicúspide, cuando dilata la raíz aórtica, o sea, al dilatarse la raíz aórtica, los velos también se dilatan, una comunicación interventricular alta o una hipertensión arterial severa. Por ejemplo, acá vemos una disección, ¿no? Una disección de aorta, la disección de aorta tipo A, la que coge la aorta ascendente, ¿no? En la clasificación de Stanford. Vemos que acá produce un defecto en el cierre de este velo aórtico. Entonces, como no produce como produce un defecto de cierre, va a haber una regurgitación, ¿no? Acá vemos una raíz de aorta dilatada, y esta que se está viendo en las flechas es una disección, o sea, es una separación entre la íntima y la media. Y acá hay sangre en su interior, esto es disección. Acá también se ven claramente los flaps intimales. Estos flaps intimales es la capa íntima que se ha separado de la capa media, ¿no? Acá y acá, en una raíz de aorta que parece dilatada. Etiología de la insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz aórtica y la aorta ascendente. Hay unas enfermedades específicas en donde dilata la raíz aórtica, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, que sea también en la degenerativa, en la disección de aorta crónica, en la hipertensión arterial, en la aortitis sifilítica o en la espondilitis anquilosante. En el síndrome de Marfan, ¿no? Una persona de aspecto ¿no? longilíneo, ¿no? Con extremidades laxas, anagnodactilia, ¿no? Anacdodactilia, subluxación del cristalino, incluso también tiene la úvula bífida, etcétera, ¿no? Pues estos pacientes también se encuentran con
dilatación de la raíz aórtica, miren la aorta muy dilatada con insuficiencia, que no cierran bien los velos. En la fisiopatología, en la insuficiencia aórtica crónica en este caso, bueno, pues el volumen regurgitante, ¿no? Hay una cantidad de sangre que regresa al ventrículo, va a haber una sobrecarga de volumen, o sea, el volumen que le llega en diástole al ventrículo va a ser tanto de la aurícula como del ventrículo, entonces va a haber una sobrecarga del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se va a dilatar, va a haber estrés de pared, va a haber hipertrofia, va a haber aumento del consumo de oxígeno. Si hay mayores necesidades por hipertrofia, hay hipoxia, puede haber isquemia, ¿no? Pero también, también el volumen sistólico, ahora vamos a ver cómo es esto. Bueno, pues el volumen regurgitante, o sea, no todo el volumen va por la sístole, sino luego termina regresando y va desde el volumen sistólico efectivo. El paciente se puede mantener asintomático bastante tiempo, pero luego va claudicando poco a poco la función ventricular. Esta dilatación de fibras va a llegar a un deterioro de la función ventricular y el paciente va a empezar con signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el paciente llega a una insuficiencia ventricular izquierda o angina, el paciente también debe operarse. Esa ha sido la fisiopatología de la insuficiencia aórtica aguda, y de manera similar va a suceder en la insuficiencia aórtica, en la insuficiencia aórtica crónica, de manera similar va a suceder en la insuficiencia aórtica aguda. Entonces va a regresar de manera súbita una cantidad de sangre al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, prácticamente el corazón no va a poder adaptarse a esta sobrecarga de volumen. Entonces, si el ventrículo izquierdo no puede adaptarse, todo lo pasa hacia la aurícula, ¿no? Entonces va a aumentar una presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo y va a sobrecargar la aurícula y va a sobrecargar las venas pulmonares y se va a producir un edema agudo de pulmón. O sea, una sobrecarga aguda de ventrículo izquierdo, el cual no puede adaptarse, no puede remodelarse. Lo que va a pasar es todo ese volumen regurgitante va a pasar hacia las aurículas. Y las aurículas, cuando rápidamente se congestionan, pasan a las venas pulmonares y producen un edema agudo de pulmón, ¿no? Obviamente que va a haber una respuesta adrenérgica, ¿no? Con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de catecolaminas, un aumento de la resistencia vascular periférica, y puede haber también arritmias ventriculares y colapso circulatorio. Los síntomas, todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. La semiología, bueno, lo que llama la atención es el pulso Zeller, ¿no? Un pulso amplio, ¿no? Con diversas manifestaciones, ¿no? Como el pulso de martillo de agua, pulso Zeller, incremento de la presión diferencial, o sea, diferencia entre la sístole y la diástole, y otros signos que significan justamente o traducen justamente esta amplia diferencial de pulso entre la sístole y la diástole. En la auscultación es un soplo diastólico en decrescendo, ¿no? En foco aórtico, ¿no? En foco aórtico, pero también se irradia hacia al borde exterior izquierdo, ¿no? O sea, paraesternal izquierdo, se puede irradiar hacia la región paraesternal izquierda. ¿Cómo va a estar el electrocardiograma? Bueno, va a haber hipertrofia y sobrecarga sistólica también, ¿no? Va a haber onda ST deprimido acá. El corazón puede estar con el ventrículo izquierdo dilatado. En el ecocardiograma, lo mismo, podemos cuantificar este grado de regurgitación de aorta, de regurgitación aórtica, de insuficiencia aórtica, podemos cuantificarla, podemos medir el tamaño del ventrículo izquierdo, podemos medir el tamaño de la aorta, si está dilatada o no. Y vamos a tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Operamos o no operamos? Entonces, esto es según diámetros, según dilatación. Si el dilatación telesistólico o la dilatación telediastólica está más el diámetro, perdón, telesistólico, o sea, de fin de sístole menor de 55
perdón, si está mayor de 55 el diámetro telesistólico o el diámetro telediastólico de fin de diástolo mayor de 75, o sea, si el ventrículo izquierdo se ha dilatado, la única opción que tenemos es reemplazo valvular. Y si no, todavía no se ha dilatado, bueno, pues hacemos un seguimiento periódico y hasta que podamos identificar en qué momento vamos a tratar al paciente. Y en la valvulopatía mitral, si rápidamente, bueno, pues ya estamos sobre la hora. En la válvula mitral, esto también ustedes ya lo conocen bastante, ¿no? Eso es también lo mismo, una estrechez de la válvula aórtica. Las causas son reumáticas, degenerativas o congénitas, ¿no? Se produce un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Acá vemos una apertura en palo de hockey de este velo mitral y con una reducción del área valvular mitral, ¿no? Se dilata básicamente la estenosis aórtica, se dilata la aurícula izquierda, aumenta la presión venosa pulmonar, puede haber edema de pulmón, pero también puede haber aumento de la presión capilar pulmonar, puede desarrollar hipertensión arterial pulmonar, puede haber sobrecarga en el ventrículo derecho y puede haber hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, de forma retrógrada, va a congestionar el pulmón, pero también va a producir cambios obliterativos en la circulación pulmonar y va a producir hipertensión pulmonar y va a producir luego cambios en el ventrículo derecho. Pero también así, la dilatación de la aurícula izquierda puede ser asiento de arritmias auriculares y la más común de ellas es la fibrilación auricular. El paciente se va a encontrar con signos de falla izquierda y si ha progresado también va a ser signos de falla derecha. La auscultación cardíaca es un soplo suave, rodante, diastólico, ¿no? Acompañado de un clic de apertura, ¿no? En la placa de tórax vemos el crecimiento de la aurícula izquierda, cómo acá crece hacia atrás, ¿no? En el electrocardiograma hay un crecimiento de la aurícula izquierda, pero puede ser, miren, como acá la P mitral, ¿no? El crecimiento de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, por eso se dice P mitral, así como en este caso, miren, la P mitral, el componente mitral se ha alargado, pero también puede ser que entre en arritmia de fibrilación auricular. El ecocardiograma es un poco lo que le hemos mostrado, ¿no? Una válvula mitral que no abre bien y que tiene aumento del gradiente transvalvular. El estudio hemodinámico. El diagnóstico diferencial, a veces pueden obstruir la válvula aórtica trombos, masas, vegetaciones, ¿no? Y que pueden ser, no ser estenosis mitral en sí, sino cuerpos, ¿no? Que obstruyen la válvula mitral. La válvula mitral se puede dilatar también por vía percutánea. Acá lo están dilatando. Acá disminuye los gradientes transmitrales a través de la válvula mitral, disminuye el gradiente antes de la valvuloplastía o después de la valvuloplastía. Y la insuficiencia mitral es un defecto de cierre de la válvula mitral, ¿no? Miren cómo regresa la sangre hacia la aurícula izquierda. La etiología lo mismo, fibra reumática, puede haber unas válvulas que prolapsan, o sea, laxas, enfermedad del tejido conectivo, puede haber una enfermedad endocarditis infecciosa aguda que destruye la válvula mitral, o puede haber alteraciones en el aparato subvalvular, por ejemplo, ¿no? Ruptura de cuerdas tendinosas, ¿no? Traumatismo, endocarditis, enfermedad del tejido conectivo. El infarto de miocardio puede producir alteraciones en el aparato subvalvular o alteraciones en la pared ventricular. Falta un soporte adecuado para los músculos papilares o se distorsiona su funcionamiento. Infarto de miocardio, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica. O sea, puede ser una alteración, la causa puede ser una alteración en el mismo velo mitral, en el aparato subvalvular o en el músculo que da soporte a estos músculos papilares, en el músculo cardíaco donde se asientan estos músculos papilares. Todos ellos pueden ser causa de insuficiencia mitral. Por ejemplo, el tipo 1 la clasificación de insuficiencia, la tipo 1 es por aumento del anillo, o sea, no es que esté mal los velos, sino que el anillo de soporte está dilatado, no cierran bien y se produce una insuficiencia aórtica, como las cardiomiopatías dilatadas. Acá tenemos el tipo 2 por un prolapso de válvula mitral, una válvula mitral redundante, que prácticamente se mueve como ¿qué puedo decir? Pues como una gelatina y no cierra bien. Produce una prolapsa, o sea, una sube, ¿no? No cierra bien y están dispares
y esto produce insuficiencia, o sea, no coaptan bien no coaptan bien los velos mitrales. Este es el aparato valvular, este es el músculo papilar posterior, ¿no? Donde está anclado el velo, o sea, que sostiene, mejor dicho, el velo posterior mitral, ¿no? Pero puede ser que esta zona del músculo papilar que se inserta en la pared posterior del miocardio, puede ser que haya tenido un infarto de la pared posterior. Si es que esta zona está muerta, inerte, no se mueve, tampoco se va a mover bien el músculo papilar. Y si no se mueve bien el músculo papilar, tampoco se van a mover bien las cuerdas tendinosas y tampoco va a cerrar bien el músculo, el velo mitral. Al no cerrar bien el velo mitral, va a producir una insuficiencia mitral. La patología, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esa sangre que regresa en sístole va a sobrecargar la aurícula izquierda, pero luego va a sobrecargar también el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dilata la aurícula izquierda y se dilata el ventrículo izquierdo. A diferencia de la estenosis mitral, solamente se sobrecarga la aurícula izquierda, pero aquí en la insuficiencia se dilata tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula se dilata y va a producir todo lo que habíamos comentado: edema agudo de pulmón, aumento de tamaño de la aurícula izquierda, arritmia, congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, etcétera. Pero también, si se dilata el ventrículo izquierdo y empieza a claudicar, va a producir una disfunción sistólica, con riesgo de insuficiencia cardíaca y riesgo de muerte súbita, ¿no? Las manifestaciones clínicas son de falla ventricular izquierda y de falla ventricular derecha. El soplo es sistólico o lo sistólico. En la radiografía vamos a ver crecimiento de la aurícula y ventrículo izquierdo y nada más. Bueno, pues lo otro era algo de estenosis tricuspidia. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Siguen despiertos o yo estoy hablando solo? Seguimos acá. Estamos acá, doctor. Sorry. Bueno, pues alguna pregunta.